Va a tomar 5 minutos, no va a ser complicado, no es por nota, así no perdemos tiempo en el aula. Nada, por favor háganlo hasta la próxima semana. Vamos a hablar del humanismo. ¿Qué es el humanismo? Las bases, por si acaso, del código ontológico iniciaron desde el periodo humanista, por eso es que es importante hablar del humanismo en sí. ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a ver una pequeña introducción, cómo evolucionó, qué causas tuvieron que ocurrir, porque hay distintas situaciones que originaron e inspiraron el tema del humanismo, causas militares, causas religiosas, causas políticas, causas económicas. ¿Qué característica tenía? Algunos representantes. Y de ahí vamos a ver el renacentismo y exactamente lo mismo del renacentismo. Causas, características, representantes. Vamos a volver al tipo de humanismo. Super spoiler que hizo que aparezca el renacentismo fue el humanismo, así que ya sabemos una de sus causas. ¿Cómo se maneja en la actualidad? Entonces, vemos el humanismo, como dijo su compañero, como una corriente filosófica caracterizada por ¿qué es la base de todo el humanismo? Hay un movimiento en el pensamiento. Nosotros dejamos de ser una sociedad teocentrista y nos pasamos a un antropocentrismo. ¿Qué significan las palabras raras que acabo de usar? En ambas, el final es centrista. Así que habla del centro de todo. En la sociedad teocentrista, o el pensamiento teocentrista, todo se maneja en torno a Dios, o a un Dios. Nosotros venimos de una cultura teocentrista, en el cual Dios estaba en medio, y todos mirábamos a su alrededor, y todo ocurría debido a aquel que cambiamos esa forma de pensar en el humanismo, y nos fuimos hacia una idea antropocentrista, en la cual ya no es Dios el que está en el centro de todo, sino que es el ser humano. Eso quiere decir antropocentrista, el humano en medio de todo. Habla de que es un movimiento filosófico, habla de que es un movimiento filológico, intelectual y cultural. ¿Qué quiere decir filológico? El estudio de qué? De las escrituras, de la lengua, del habla. Es el inicio de la era moderna y la transición del feudalismo a la Edad Media. ¿Por qué menciona eso? Porque antes del humanismo estábamos en la Edad Media, que se conocía como la Edad Oscura. ¿Por qué se conocía la Edad Media como la Edad Oscura? Sí, ya. ¿Alguien más? Creo que los médicos no podían hacer prácticas, entonces tenían tipo que practicar con perros, con animales, o si lo hacían con humanos tenía que ser tipo a escondidas. En el humanismo, al comienzo también, por si acaso, en la época humanista, se considera Edad Media porque se manejaba una idea totalmente teocentrista, demasiado radical, en la cual, ¿para qué investigar si no hay una respuesta? Y todo era causante de Dios. Si uno se enfermaba, era porque Dios quería que se enferme. Si uno se sanaba, era porque Dios quería que se sane. Cosa que todo lo que fue avance en la ciencia, en el campo de la ciencia, y peor todavía en el campo de la medicina, era limitado.
La cuna del humanismo, por si acaso, es Italia, es la parte de acá. El conflicto que está pasando en este momento es que exactamente aquí, ahora lo conocemos como Estambul, tenía un nombre distinto antes. ¿Qué se llamaba? Era el Imperio Otomano. Antesito del Imperio Otomano. Constantinopla. Ese era el imperio de Bizancio con su capital Constantinopla. Es atacado y es tomado por los otomanos. Y en ese momento, Bizancio es la cuna de todo el saber griego. Es la que guarda todo el conocimiento griego. Greco-romano, para ser exacto. Hay un conflicto armado. Están tomando una ciudad. Por lo tanto, toda la población de la zona emigra, escapa. Obviamente hay guerra, hay conflicto, hay hambre, no hay trabajo, están a punto de matarnos a todos. Y en su emigración, uno de los principales lugares donde van es a Italia. Así que tenemos a esta Italia donde empieza a llegar mucha gente de otro lado. Y esta gente no viene sola. Viene con su cultura, viene con su religión, viene con sus conocimientos, viene con sus libros. Cosa que a esta ciudad le estamos inyectando diferentes pensamientos, diferentes culturas. Y esto genera un cambio en la forma de pensar. Entonces tenemos 4 contextos que están sucediendo en este momento. Número 1, el contexto militar. Están tomando los otomanos Constantinopla, lo cual genera una emigración. Ese, por si acaso, la toma de Constantinopla es la principal razón por la que se crea el humanismo. Si alguien me pregunta eso, por un contexto militar. Contexto político. De pronto, con la nueva cultura, con la nueva forma de pensar grecorromana, que es más intelectual, toda la gente que está en el poder empieza a cuestionarse. Y en la cuestión sale la pregunta: ¿por qué son los líderes religiosos los que tienen el poder? ¿Por qué estamos teniendo tantas guerras por temas religiosos? Porque las guerras intervienen en el tema de la economía y en el crecimiento de la población. ¿Qué pasaría si ya no son los líderes religiosos los que controlan todo, sino que somos los intelectuales o los económicamente más hábiles? Hay un contexto religioso porque todo ese pensamiento genera que la iglesia empieza a perder poder. Y hay un nuevo sector que empieza a ganar. Por lo tanto, los puestos políticos dejan de ser del sector religioso. Y hay un contexto de interculturalidad, por lo que acabamos de mencionar, que toda esta población emigra y llega a Italia, y al hacer eso se mezclan las culturas. Entonces, en cuanto a la evolución, el humanismo viene del latín humanismus, que es humano, más doctrina. Por si acaso, el humanismo no viene de la palabra humano en sí, sino que viene de los humanitas. Los humanitas, ¿quiénes eran los docentes? Porque casualmente en este periodo empiezan a abrirse también las universidades. Y a todos los docentes que impartían las clases se les conocía como humanitas. En el siglo XX hay un enfoque naturalista de la vida, centrándose en el bienestar y libertad de los seres humanos. Eso me gustaría mencionarlo, podemos mencionarlo ahorita. Hay una forma distinta de pensar en el humanismo clásico y en el humanismo secular, que es el humanismo actual. Después vamos a ver los distintos tipos de humanismos que hay: el cristiano, el religioso, el secular, el científico, el ético, da igual. Pero la gran diferencia que hay entre el humanismo clásico y el humanismo actual es que en el actual nosotros intentamos convivir con la naturaleza. Actualmente nosotros entendemos que la naturaleza no tiene que ser un instrumento para el ser humano, sino que tenemos que vivir en concordancia con ella. Porque el pensamiento antiguo del humanismo nos mencionaba que la naturaleza y todo lo que había en ella le tenía que servir al ser humano.
Y en base a eso podíamos matar todos los animales que queríamos, en base a eso podíamos destruir todas las plantas, todos los bosques y toda la naturaleza que existía. Por eso es que se cambió la mentalidad, porque nos dimos cuenta que si hay naturaleza nos morimos. 2015 comprende el universo de manera naturista, la ciencia y la libre indagación nos ayudan a entender lo que nos rodea. Vida feliz, autodefinida y significativa. Y actualmente la Unión Internacional Humanista y Ética menciona que es una postura de vida democrática y ética. El ser humano da sentido a su propia vida basada en valores humanos y otros valores en el espíritu de la razón y la investigación libre. El gran cambio, que también lo vamos a ver después en cuanto a la medicina, es el tema de la investigación. Antes, como Dios era el que creaba absolutamente todo y era la respuesta absolutamente para todo, el ser humano estaba estancado en el tema de la investigación. Actualmente, como cambiamos esa visión del humanismo, manejamos el lema ad frontis, siempre enfrente. La investigación, la inspección, es la que nos va a dar la respuesta a todo. Esta es una pequeña imagen que nos mostraba los diferentes niveles que tenían los minerales, los árboles, los animales y las plantas. Si ustedes se fijan, en la parte más baja de la cadena era piedra. Lo pone como un mineral. En la escala, el nivel más bajo son las rocas, son las plantas. Perdón, las rocas, los minerales. Y en el segundo nivel ya vienen las plantas. Y en base a cada uno de los niveles y a los escalones que va analizando el cuadro, va haciendo una contraposición de una escala social. Por ejemplo, pone a los minerales como una persona humilde, una persona pobre. Pone a las plantas como alguien que se deja, un comerciante, alguien que se deja llevar por los placeres. A los animales lo pone en un grado superior y al final al hombre lo pone como un erudito. El objetivo del cuadro era decir que en la escala social el ser pensante, el ser intelectual estaba en el último peldaño, en el peldaño más alto, porque esa es la base del humanismo. Entonces, ¿qué causas generaron el humanismo? Hay un renacimiento urbano, hay un renacimiento comercial, lógicamente, hay toda una cultura que está viniendo. Hay un surgimiento de la burguesía. ¿Por qué hay el surgimiento de la burguesía? Porque lo que habíamos mencionado, la burguesía se da cuenta que va a y tiene que tomar el poder y dejar de lado el poder que estaba tomado antes por el sector religioso. Hay la toma de Constantinopla, que fue lo que ocasionó la emigración. Casualmente, aproximadamente en el año 1400, aparece la primera imprenta, que es la imprenta de Gutenberg. Casualmente, estamos hablando del humanismo, casualmente hubo suerte de que en el momento de que apareció esta nueva corriente filosófica, se conectaron muchas cosas. Al aparecer la imprenta de Gutenberg, todos los escritos, todas las ideas que se generaban del humanismo eran impresas y eran esparcidas, cosas que no había antes. Y, lógicamente, la acción de los mecenas. ¿Qué son los mecenas? ¿Qué es el mecenazgo? El mecenazgo o los mecenas es lo mismo que decir sponsor. Patrocinador, exactamente. Tú estás haciendo un libro acerca del humanismo. Ok, le vamos a poner estas ciertas cositas y yo te lo voy a pagar. Por eso es que tenían tanto control los comerciantes en esa época. Porque como eran los que manejaban el dinero, ellos podían patrocinar. Y va a ser lo mismo cuando lleguemos al tema del renacentismo. Los mecenas, los sponsors, eran los que pagaban y ponían el dinero para que se creen cosas, para que se hagan investigaciones. Esto ya lo vimos, causas,
Inspiración en cultura grecorromana, priorizando la razón sobre la fe y cambiando el orden teísta previo. Por si acaso quiero mencionar, el humanismo no es ateísmo. Hay una diferencia. El humanismo nunca está en contra de Dios. Nunca viene y dice, Dios no existe. El humanismo lo que hace es decir, el ser humano por su cuenta tiene que generar las cosas. Lo aclaro. En ningún momento habla de ateísmo. Sebastián Álvarez, Carlos Andrés Benítez, Elba María Bolaños, Pablo Sergio Fernández, Freddy Guardia, presente. Emanuel Jiménez, presente. Rebeca Nicole López, Alonso Ruiz, Alberto Miguel Sequeiros, ¿alguien más me faltó? Empieza la pregunta si el humano es el centro del universo. ¿Qué tanto necesita realmente una intervención divina? Toma de Constantinopla, otra vez lo mencionamos, la imprenta que aparece en el 1400, aparición del mecenazgo impulsado por la cultura y el arte, con consecuencia el aumento de la reputación propia, creación de universidades, son 18 universidades que se crean. ¿Qué características tenemos del humanismo? Antropocentrismo. Por si acaso, todas las cosas que estamos mencionando se repiten y se repiten, porque eso se trata, no es muy complicado. Así que porfa, las cosas que les estoy mencionando no son difíciles de aprender. Antropocentrismo, reemplazo de concepción teocéntrica del universo. Racionalismo, que ya lo habíamos mencionado también, propone desarrollar un pensamiento crítico y analítico en vez de uno dogmático. Explica el mundo a través de la revelación divina. Como lo habíamos mencionado, está impulsada por la burguesía y aparece el estudio greco-romano, la relectura por si acaso. ¿Qué impacto tiene? Restauración de disciplinas que promovieran el conocimiento, revolución de la educación, apertura a universidades, revalorización de la literatura y el arte, y bueno, la ilustración en el siglo XVII. Representantes, no es necesario que se los aprendan por si acaso, no necesito que se aprendan los nombres, apréndanse algo de qué se hizo, en especial la siguiente parte, porque vamos a hablar del tema de medicina, qué descubrimientos se hicieron en el tema de anatomía. Francisco de Petrarca, que se considera el padre del humanismo, hace el libro África, que habla de la Segunda Guerra Púnica, si no me equivoco, que lo trata de hacer como se inició la Ilíada, como un canto. Dante Alighieri, que hizo la Divina Comedia. ¿Alguien ha leído alguno de estos libros, por si acaso? ¿Conoce algo de alguno de estos libros? Creo que el más conocido de ellos es la Divina Comedia. La Divina Comedia te habla de el camino de Dante a través de los 7 círculos del infierno y los 7 círculos del cielo con su compañero Virgilio, para encontrar a su madre. Creo que se llama María, que se llama la madre. La mujer no por el nombre. Giovanni Boccaccio es un libro que se llama El Decamerón, que ocurre en medio de una guerra y en medio de la peste negra. La idea es que son 10 personas que, escapando de la peste, se juntan y cada uno cuenta historias acerca de cómo se escaparon, qué está pasando, conflictos de la guerra, y trata de hacer una similitud entre el caos que hay por la peste negra, las muertes, el dolor, el sufrimiento y todo, y lo compara con la guerra, poniendo obviamente a la guerra como algo tan inmoral, tan destructivo y tan malo como una peste. Erasmo de Rotterdam habla hace el libro Elogio de la Locura. Elogio de la Locura es una crítica a la sociedad y a la iglesia en ese momento.
Tomás de Moro hace un libro que se llama Utopía, donde habla que ricos y pobres todos tenemos las mismas oportunidades. Antonio Nebrija hace el primer libro acerca de gramática en el español. Y Juan Luis Vives hace el Tratado de Socorro de los Pobres, en el cual él propone que los ricos deberían apoyar a los pobres para crecer económicamente. En el humanismo hay un desarrollo intelectual, hay un desarrollo cultural y hay un alto desarrollo económico. Todos estamos más tranquilos, todos estamos más felices, todos vemos una mejor visión del futuro. Y al igual que pasa eso en todas las épocas y en todos los momentos históricos, es el momento donde más arte se crea. No sé si ustedes sabían, pero hay un análisis que se hace al arte, a todo el arte, donde se dice que la expresión del arte expresa los sentimientos y los deseos del hombre. Y lo hace como una crítica al momento actual. Ustedes se han dado cuenta que todas las últimas películas que están saliendo o son remakes o son muerte. Y sale Guerra Mundial Z donde nos extinguimos, y sale un virus más mortal que nos extinguimos, y en esta nos extinguimos como zombies, y en esta nos extinguimos con máquinas, y en esta nos extinguimos porque el planeta explota, y en esta se nos acaban los recursos. La visión actual que tiene el ser humano es totalmente destructiva, es totalmente, no tenemos futuro, nos vamos a extinguir. Y eso está reflejado en el arte que hacen. No lo comparemos con esas películas, comparémoslo con otras, no hay nada nuevo. Sale Spider-Man 1, Spider-Man 2, Spider-Man 3, Spider-Man vuelve a casa, Spider-Man se va de casa, Spider-Man visita a la tía May, Spider-Man. Repetimos y repetimos, remake, porque se acabó lo nuevo. Ahora lo único que interesa es generar dinero. En esta época, el arte cambia. Aparecen grandes pinturas, aparecen grandes obras, tanto religiosas como no religiosas. Eso demuestra que en este momento la sociedad está creciendo demasiado y tiene una visión próspera del futuro. El Renacimiento es un movimiento ideológico. ¿Por qué es ideológico? Porque empieza a plasmar las creencias en sus obras. Literario, así como aparece el arte, no solo pintura, también en libros. Político, porque todo es político en la vida y se utiliza el arte como un arma o una herramienta política. Y artístico, lógicamente. Se inicia en el siglo XV al XVI. Acuérdense que el humanismo empezó en el siglo XIV-XV y eso dio origen al renacentismo. Pero absolutamente todas las causas, todo el origen del renacentismo es el mismo que el del humanismo. Pasa exactamente por lo mismo. Entonces, hay un renacimiento urbano comercial, al igual que se genera en el humanismo, que propicia el renacentismo. Es porque resurge la burguesía, es por la toma de Constantinopla, exactamente todo lo mismo. La única que se aumenta de las causas es el humanismo, que obviamente no, el humanismo no puede crearse. Por si acaso hasta acá tenemos alguna pregunta, alguna duda. Es un tema aburrido, por si acaso lo sé, lo entiendo. Las características son exactamente las mismas. No hay cómo perderse. En cuanto al renacentismo, está dividido en dos partes, en el siglo 400 y en el siglo 500. No lo voy a pronunciar porque mi pronunciación italiana es pésima. En el siglo 400, la cuna es Florencia. Y los mecenas más fuertes que inspiran este momento son los Medici. Ahí aparece el primer David, hecho por Donatello, el frontis del Palacio de Roselay, que está en Florencia, Italia, la segunda escultura de David, son 3 David por ese caso. Y fíjense que Fra Angelico, que lo ponemos como un representante, al final hace la anunciación. ¿Por qué creen que al final del siglo 400 aparece la anunciación? Solo nos tomó un siglo.
ponemos al libro. Acuérdense que les mencioné que el humanismo inició con la pérdida de poder de la iglesia. Pasamos un siglo y la iglesia no va a querer perder su poder. Así que como hay mecenas que empiezan a invertir, empiezan a apadrinar, empiezan a apoyar artistas, porque obviamente yo puedo no tener idea de arte, pero cuando tengo una cena con mis amigos millonarios, voy a poder decir, sí, yo contribuyo en el arte y tengo a 10 pintores y escultores que están haciendo, wow. Lo mismo empieza a hacer la iglesia. Así que en el 500 cambiamos, ya no es Florencia el lugar principal, sino que es Roma. Ya no son los Medici, sino que es el Papa. Aquí aparecen Leonardo da Vinci con la Gioconda y también la Última Cena. Así que ya vemos que hay injerencia religiosa que se está metiendo. El Miguel Ángel, que así como hace el último David, el tercer David, también hace la Capilla Sixtina, los frescos de la Capilla Sixtina. Y el manierismo. ¿Alguien sabe qué es el manierismo? Si se fijan en todas estas, bueno, no se ve. Si se fijan en esta imagen de acá de la Anunciación y en esta de acá, todas las imágenes eran fijas, todas las imágenes eran personas en una postura, no es estática la palabra, como más decente, más normal, más rígida, ¿sí? En cambio, cuando llegamos al manierismo, normalmente vemos hiperextensiones, están todos doblados y todos contorsionados. Aparece Shakespeare, si ya lo ubican, ya lo conocen, Romeo y Julieta, Hamlet, aparece Maquiavelo, que hace el príncipe, aparece el Quijote, que es el libro histórico más importante que hemos tenido en el tema de la literatura. Algunos acontecimientos más importantes que pasan en este momento, por ejemplo, son el proyecto español y el proyecto portugués. ¿Se acuerdan qué es el proyecto español y el proyecto portugués? Es muy importante para nosotros. Sí es importante. El descubrimiento de América, por ese caso, del proyecto español y el proyecto portugués. Se están quedando sin plata, se están quedando sin dinero los españoles, y aparece esta persona y dice, mira, yo les aseguro, pero tengo una imagen acá. Lo que pasa es que estamos teniendo guerra en esta zona de acá. Salieron de casi ocupados. Sí, pero estamos teniendo guerras en esta zona de acá, y esta zona de aquí es una zona de comercio que hace el comercio hasta las Indias, a la India, exactamente. Así que nosotros necesitamos una nueva ruta para comerciar, y ahí depende o el proyecto español o el proyecto portugués. El proyecto portugués, lo que ellos dicen es, ok, nosotros vamos a ir bordeamos para tratar de llegar a la India. Bueno, doctor, que era que ellos pensaban que iban a dar la vuelta. Pero espérame, hombre. El Portugal, que no es lo mismo que el proyecto español, son dos proyectos distintos. Lo que hace es ir para abajo, en el primer viaje llegan hasta la parte de acá, y por las tempestades y el clima deciden regresarse porque estaban en riesgo su vida, como si 80, 100 años después lo intentan de nuevo, y esta vez sí ya llegan a la India. Ese es el proyecto Portugal. El proyecto español, que es el que dice su compañero, ellos dicen, nosotros vamos a hacer mejor todavía, vamos a ir por el otro lado, vamos a darle la vuelta al mundo. Solo que en esa vuelta al mundo ellos llegan al Caribe y se dan cuenta que había habido tierra acá. En el primer viaje ellos llegan,
dejan a la mitad de su tripulación, dejan unos barcos, se vuelven. En el segundo viaje, cuando ellos vuelven, toda su tripulación la mataron, porque obviamente su tripulación empezó a violar a la gente y los indígenas se defendieron. En el tercer intento, ellos sí ya llegan a América del Sur. Aparece el periodo de la Ilustración en el siglo XVIII, siglo de las luces, resurgimiento de las ideas humanistas, se aleja cada vez más de la idea teísta, se separa de Dios para comprender el mundo y considerar que la mente y la razón es el camino para él. Buscamos explicación para todo, buscamos análisis para todo. Aparecen distintas corrientes. Recién aquí, en este periodo, aparece el ateísmo, que no es lo mismo que el humanismo, aclaro. Aparece el deísmo y aparecen algunas ideas de hostilidad hacia la religión. Ahora, ¿qué tipos de humanismo hay? Cuando hablamos de tipos de humanismo, todos teóricamente tendrían que empezar con corriente filosófica, intelectual, cultural, bla, 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 pero todos tienen una característica especial. Los humanistas renacentistas se quedan en la cultura, en la historia, en el arte. El humanismo científico, lo más importante es la investigación, es la ciencia. El humanismo religioso y el humanismo cristiano tienen una pequeña diferencia. El humanismo cristiano, la iglesia, lo que hace es decir, ok, nosotros estamos perdiendo gente, estamos perdiendo feligreses, así que lo que vamos a hacer es agarrar ideas humanistas e introducirlas en la religión, para que la gente no se vaya. El humanismo religioso es todo lo contrario. Agarra ideas cristianas, agarra ideas religiosas y las sumerge y las mezcla con el humanismo. Acuérdense esa pequeña diferencia entre religioso y cristiano. El humanismo científico ya lo habíamos mencionado. El humanismo ético, lo importante es la introspección y el crecimiento del ser humano, cómo el ser humano actúa en su medio. Y el humanismo secular es el humanismo que tenemos actual, con la idea de que trabaja junto con la naturaleza. ¿Cuál era la diferencia radical que había entre el humanismo clásico y el humanismo actual? Que se lo dije. Exactamente lo que dijo su compañero. La comunión que hay con la naturaleza. Sí, por si acaso, hay una organización internacional humanista en la actualidad. Por si acaso, cuando ustedes escuchan el tema de liberalismo, aquí están las bases del liberalismo, el humanismo. En el lado moral, en el ámbito moral, la moralidad como fenómeno natural que evoluciona con y alrededor de la sociedad. En la ética, apoyo a los derechos civiles, autonomía, tolerancia religiosa, multiculturalismo. En la religión, el universo es natural y puede ser estudiado por la ciencia. No está en contra de la religión en ningún momento, el humanismo actual, sino que lo único que menciona es que todo puede ser explicado por la ciencia. En cuanto al sentido de la vida, no le interesa al humanismo. No lo estudia, no lo busca, no nada. No es importante. En cuanto a la política, democracia, derechos humanos, políticas progresistas. ¿Ustedes saben cuál es el inicio de los derechos humanos, por si acaso? Sí, no. Los derechos humanos, como los conocemos actualmente, sí fueron realizados después de la Segunda Guerra Mundial, pero ya se hablaba de los derechos humanos antes de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, el tema de la no esclavitud ya estaba antes. Políticas progresistas, libertad individual, la cuna del liberalismo, la cuna de todas las corrientes que están dominando en este momento en América del Sur,
humanista. Antihumanistas, no sé si la palabra antihumanista realmente encaja. Quise mencionarlo y las dos personas que me salieron que estaban en contra del humanismo eran dos, Nietzsche y Marx. Nietzsche, en realidad lo que decía es que estamos cambiando una religión por otra. Antes nosotros considerábamos religión como a Dios, ahora estamos considerando a Dios como al humano. Que de hecho, eso puede ser lógico pensando que antes nos vamos desde teocentrismo a antropocentrismo y el ser humano como centro de todo. Marx estaba en contra del cambio humanista. ¿Por qué? Porque Marx lo que decía es que lo único que está pasando acá es que es un cambio de poder. Y la burguesía aprovechó una situación para tomar el poder. ¿Tiene algo que ver con el materialismo histórico de Marx? Porque ellos toman ser materialistas. ¿De acuerdo? ¿Pero qué es materialismo? Marx no era materialista. El materialismo que profesaba Marx era que todo lo que vemos es lo que hay, no hay ninguna fuerza externa natural. Es lo que vemos es lo que hay, entonces solamente se utiliza la burguesía para aprovecharse de lo que hay. No hay nada invisible, mucho menos Dios, ni que la religión. Bueno, o sea, tratando de unir varios cables, tratando de unir varios puntos, eso es lo que puedo entender por materialismo histórico de Marx, pero por esto y mal. No, está bien en todo lo que dices. De hecho, eso es materialismo, estoy de acuerdo. Solo te faltó decir que los movimientos sociales son el motor del pueblo y de los cambios culturales. Pero es verdad todo lo que dices. Regreso a los textos clásicos. Todo lo que nosotros utilizábamos de medicina antes del humanismo eran de textos indios y de Galeno. No nos permitían estudiar, no nos permitían practicar anatomía, no nos permitían revisar cuerpos. De hecho, lo que se hacía antes era robar cuerpos, robar cadáveres y hacerlo todo oculto. Porque si te pillaban, te mataban. Ese era el destino. Así que, gracias al nuevo movimiento humanista, que a la nueva concepción de que todo se tiene que investigar y todo se tiene que analizar, nos permitió un crecimiento en la medicina. Podemos comparar los libros antiguos con los libros grecorromanos. Y de ahí nos sacamos la idea de la observación directa. Les puse el nombre acá, no se lo voy a preguntar nunca en la vida porque es un nombre absurdamente largo, que es todo eso, chanchullo gigante de ahí, ese es el nombre del libro que hizo él. Pero para que entiendan, en este periodo ya hubo una corrección de más de 300, 400 cambios anatómicos en una cuestión de 40 años, comparando textos clásicos con textos nuevos. Eso en medicina en general. En cirugía ya apareció el lema ad fontes, siempre al frente del cuerpo. Conocimiento preciso de estructuras humanas y principios de la filosofía, de la fisiología y de la cirugía moderna. Y creo que en algún lugar tendría que estar. Bueno, descubrimos cómo fisiológicamente funciona la respiración pulmonar, descubrimos riñones, suprarrenales, descubrimos útero, trompas de falopio, cómo funciona, cuál es la anatomía de nervios craneales, huesos del oído, músculos del ojo, cosas que nunca hubiéramos hecho antes. Existen mejoras de cirugía, tanto en las técnicas quirúrgicas como en el uso de plantas, y acá aparece Pareto, si no me equivoco, debería ser el siguiente. Ambrosio Pareto. ¿Saben qué hizo Ambrosio Pareto? Sin teoría.
porque ya lo vieron en la medicina. Este tipo sí es importante. ¿Qué pasaba cuando había una herida antes? Una herida muy grande en una pierna. Teníamos que amputar. ¿Y qué hacíamos para cauterizar la herida? Quemado. Era muy divertido, teníamos que quemar. Lo cautelizábamos con calor. Ambrosio Paré cambia la idea y dice, che, no usemos calor, no quemen a la persona. Utilizaba bálsamos que cicatrizaban, utilizaba ligaduras, aparecen las famosas ligaduras acá, cicatrizantes, antisépticos, todo eso se le ocurre a Ambrosio Paré. Les puse estas tres personas acá para que sepan que sí existieron, así como fueron importantes los descubrimientos anatómicos, así como fueron importantes los temas quirúrgicos, también fueron importantes las plantas, en especial cuando no había muchos medicamentos. El primero lo que hace es hacer un herbolario actualizado e ilustrado de todas las plantas que existían. El segundo introduce las plantas del Nuevo Mundo. ¿Cuál es el Nuevo Mundo que se descubre? América. Y el tercero, contribuciones de la botánica, es importante. Es el primero y el segundo de lo importante. Actualmente estamos entrando, por si acaso, a una nueva etapa. Estamos alejándonos de un humanismo, ya era hora, ya pasó mucho tiempo, y estamos entrando a un poshumanismo. ¿Qué es el poshumanismo? Por si acaso, el poshumanismo no está en contra del humanismo, es una crítica y es un cambio, porque asume que, ok, llegamos al periodo humanista, esto no puede ser el fin, siempre tiene que haber algo más. ¿Y cuál es ese más en el poshumanismo? ¿Cuál es la crítica que le hace al humanismo? Critica los derechos humanos del poshumanismo. Lo critica bastante el antropocentrismo. El antropocentrismo es la crítica principal del poshumanismo, porque dice que mantener la idea de que el ser humano está al medio de todo sigue siendo un ataque a todo lo que rodea al ser humano. El poshumanismo tiene una idea totalmente materialista, y la idea materialista del poshumanismo dice que el ser humano está en una naturaleza, está en un mundo. No existe tal cosa como al medio de, sino parte de. Cosa que no solo ponen más unión en todo lo que es el tema de la naturaleza y trabajar para el crecimiento de la naturaleza, sino que pone algo más: tecnología. Porque ya no estamos en el 1400, 1500, ahora existe la tecnología, y la tecnología tiene que ser creada para el ser humano. No tiene que ser creada como para hacer guerras, no tiene que ser creada para ponerle trabas al ser humano, sino para cubrir las necesidades y crecer y hacer que el ser humano crezca. ¿Qué opinan de los derechos humanos que se originaron gracias al humanismo? ¿Están a favor? ¿Están en contra? ¿Creen que se rigen? ¿Que no se rigen? No es una pregunta complicada.
Sí, ahorita son útiles, ¿no? ¿Alguien Ya cree que han no? creado otros derechos, pero Sí. ya son. ¿Alguien cree que los derechos humanos son malos? ¿Alguien cree que los derechos humanos se cumplen? ¿Quién tendría que hacer que se cumplan los derechos humanos? Esa respuesta me gustó. La respuesta básica, por si acaso, es organismos internacionales están encargados de hacer cumplir los derechos humanos y actualizar. Son los primeros en romperlos. Son los primeros en romperlos. Ahora es que igual las primeras organizaciones sociales son los mismos humanos. Está dirigida por humanos. Todo lo que dice todo la gente de todos los comités, todos los sistemas, los dictar lo que quieren que sea realmente por el supremo. Pero ¿por qué tendríamos que tener una figura de autoridad que nos indique qué es lo que está correcto y qué es lo que no? Esa de hecho es la principal causa de por qué llegan a romperse los derechos humanos. El poder, de cierta forma, corrompe al ser humano, termina más que beneficiando a una población en general, termina a costa de la población. ¿De acuerdo? Qué bonito. Por si acaso, ya acabó el tema. Es corto. Esta parte de acá, lo que me interesa es escucharlos a ustedes. Son ustedes los que me tienen que hablar. Y normalmente hago eso en todas mis diapositivas. Al final, quiero escucharlos a ustedes. 1689 fueron los ingleses los que hablaron por primera vez de escribir en un papel los derechos humanos, por si acaso. Sí estaban escritos algunos, en otro lado. En el 689 los ingleses, 1776 Estados Unidos, 1789 Francia. Fíjense lo interesante que es que estamos hablando de derechos humanos como algo general, los derechos de todos, pero en un periodo de más o menos 100 años que pasan entre que los ingleses y Estados Unidos recién empiezan a, ok, vamos a crear los derechos humanos, escribirlos en un papel, estas son y se tienen que cumplir. En el 89, 1789 se hace en Francia. Y aparece esta persona que se llamaba Olivia de, no sé qué, vamos a pronunciarlo, que ella grita en Francia y dice los derechos humanos también le pertenecen a las mujeres. Porque se están olvidando del pequeño detalle que los derechos humanos eran para los hombres que hacen. ¿Están de acuerdo con lo que dijo Olivia o no? Vale. La mataron. La decapitaron, por si acaso. Ellos no estaban de acuerdo. Los derechos humanos son para algunos humanos, no para todos los humanos. ¿Perdón? Creo yo que igual hay una comisión y en la peor época para mover ese pensamiento. Porque si fue en 1689, el proceso. Le pide perdón por la R. Lo va a tratar de hacer después. ¿Qué es la libertad para ustedes, por si acaso? Porque teóricamente el humanismo es la base del liberalismo, es la base de la libertad. ¿Qué entienden ustedes por libertad? ¿Ustedes creen que hay tipos de libertades? Sí, hay una libertad positiva y una libertad negativa. ¿Qué entienden por libertad ustedes? ¿Qué es libertad para ustedes? ¿Qué es libertad para vos, Felicio? Eso es libertad. Capacidad que tiene el ser humano de desarrollar. La persona no puede hacer el ser humano de desarrollar para poder. Son cosas distintas. Libertad y libertad son cosas distintas. Existen tipos de libertad. ¿Qué? Existen varios tipos de libertad. Existen varios tipos de libertad que dicen. Los conductos también serían tipos de transición. Yo pregunté específicamente para mí qué es libertad para ti. Para mí, porque vos tenés la capacidad de poder
estás libre libremente, tienes tu libertad intelectual, tienes tu libertad de expresión, tienes tu libertad de abrirte al mundo, a tu parecer, o sea, a tu pensamiento. Porque cada uno tiene su forma de pensar, o sea, cada uno tiene su pensamiento de diferentes cosas. Uno no puede distribuir en nuestro pensamiento natural. Ya usted cree, digamos, que le gusta el amarillo, que me gusta el amarillo. Esa es una libertad que yo tengo, de pensar en mi pensamiento. Ya. Entonces, la verdad, la mente es dice de que el ser humano existe en el mundo y tiene la capacidad de adaptarse a él y de inspirarse en su como buenamente en su potencia. Se puede pensar en una cantidad de libertad, O sea, que te puedo hacer libre con por fin. Está tranquila. pues, tranquilo. Pero ¿Alguno de ustedes cree que no existe la libertad? Una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. depende de qué tipo de libertad una persona. Depende de qué tipo de libertad. Ya. ¿Ustedes tienen libertad en Santa Cruz? Sí. Wow. ¿Por qué creen que tienen libertad en Santa Cruz? Tenemos derecho al estudio, derecho a la educación. Ustedes tienen un ejemplo random. Ustedes tienen libertad de sacar su celular en este momento y hacer unos pedidos en pedidos ya y que les llegue copiado. ¿Creen que son libres de eso? Y si yo les digo en realidad que los primeros locales que van a ver son los que más plata pagan para que salgan primero, ¿creen que es libertad eso? Pero me van a decir, a ver, no me compré mi celular porque me gusta el iPhone. Pese a que saben que el Samsung es mejor. O el Huawei. Pero no, las marcas principales no son Huawei, Samsung y iPhone. Porque son las que más publicidad pagan y las que más salen. Claro, pues sí, teniendo la Son libertad ideologías que crean y juegan con la psicología de las personas. Pero si tu libertad está inducida por alguien más, por un factor externo que está haciendo que vos hagas algo, ¿vos te crees libre? eso induce nuestra forma de tomar decisión, pero al fin y al cabo el tomar decisión es una decisión. O sea que si yo, vamos a hacer el ejemplo de la favela. Vos nacés en una favela. Vos te acostumbrás viendo violencia todos los días. Vos te acostumbrás que los que están vestidos de azul con sus autos que brillan son peligrosos, que te van a llevar a vos y a tus padres. Vos te acostumbras a no comer mucho, vos te acostumbras a sobrevivir y quitar para sobrevivir. Vienes, asaltas a alguien, le robas algo porque no tenés que comer. ¿Son libres o no son libres? No son libres. Cuando te hagan un juicio y te digan, vos vas preso. Yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Entonces, ahí ya no hablamos de libertad. No. Doctor, ¿eso no tiene que ver también con las personas que creen en la meritocracia? Que si trabajas, o sea, la gente que dice si ¿Cómo trabajas... se siente eso, meritocracia? Es que dijo no ve, o sea, una persona, por ejemplo, que nace en las favelas, no tiene las mismas oportunidades que nosotros, digamos. Por eso le digo, más o menos. Les doy otro ejemplo. ¿Sos libre de estudiar medicina en Santa Cruz? Hay altos jóvenes en Santa Cruz que quieren estudiar medicina. Y son 15.000 personas que tienen que dar el examen para la Gabriel. Menos del 10%, 15% de la población puede pagar la católica. ¿Realmente sos libre de estudiar? Solo porque hay la opción de estudiar. Y si el Estado te da las condiciones para que vos tengas eso, también sos libre. Pero no existe eso. Una fantasía de la perseguida. O sea, sí se podría, pero que eso es lo que es la corriente de Marx. Hablar de la calidad. No, o sea, es lo que dice la corriente de Marx, que todo igual,
sea objetiva, ¿ya? Pero en Sudamérica no ocurre eso, o sea, en Sudamérica no ocurre eso, ya que existe un factor, me parece, de la corrupción, digamos, en todo el mundo ocurre. Pero si usted aplica el socialismo, sí funciona. En países nórdicos como Dinamarca, Finlandia, Suecia, hay tipos de izquierda, socialdemocracia. Sí, su sistema es como el socialismo. No confundas tener políticas sociales con el socialismo. Porque Estados Unidos también tiene políticas sociales. Sí, tiene Son capitalistas que tienen la pregunta es cuál es el sentido de la democracia. ¿Ustedes están a favor de la democracia o están en contra? En contra de la democracia. ¿Por qué están en contra? Porque yo siento que tenés que tener un poco de criterio para poder hacer algo. nada que Estoy de ver. acuerdo. ¿Qué criterio vos? Por ejemplo, yo si tuviera si yo un alto mando, yo creo que ciertos criterios como que soy bachiller para poder hacer el voto. Yo no pondría a votar a alguien de la calle Ay, qué feo. separado con un alcohólico, pero tiene derecho de ir a votar y él no sabe lo que está Ahí la libertad está determinada por el conflicto. Yo igual. A la gente que no está formada, hay mucha gente que vota sin estar formada, ni sabe qué puta está votando. Pero se supone que todos somos humanos y tenemos derecho al voto. Es como que vos te creas más por tener estudios. O sea, esa persona no puede votar porque no ha estudiado, no sabe, qué sabe de la vida. Pero esa persona también tiene una opinión y tiene derecho. No quienes no estudian o quienes tienen una carga, no, sino quienes están informados sobre lo que están votando. Hay mucha gente que tiene un diploma y aún así no sabe nada de política. Pero eso tampoco nosotros, se supone que es la libertad, ¿no? Que todos tenemos el poder. Deberían hacer como, ¿Ves? Una sonza más. es que deberían hacer como, es que falta de información, digamos. Como Yo soy muy de derecha. Yo soy. Sí, de acuerdo. Yo quiero elegir que sí. estoy de acuerdo en la democracia. ¿Ibas a decir algo? ¿Yo? No, solo le iba a decir que sí, yo estoy de acuerdo de la democracia, digamos. Que todos tenemos derecho a elegir, a votar, porque yo creo que ha sido mucho tiempo o muchos años de luchas, que se podría decir, para que nosotros lleguemos a ese punto, digamos, de poder. Porque nosotros, o sea, no somos quienes para decir, porque yo tengo estudios, porque yo, no sé, tengo más dinero, puedo decir sobre otras personas que si pueden o no hacerlo, porque nosotros no somos quienes, somos Dios para juzgar o para decidir sobre otras personas, por más que tengan dinero o no, vengan de situaciones no muy buenas, digamos. O sea, que por culpa de los gobiernos que la gente no aprende a escribir y no merece votar. El gobierno prefiere que la gente se Es como... Hay dos problemas complicados con lo que vos estás diciendo. Sí, es muy común, que no todos deberían votar, no todos deberían votar, porque los estudios que tenemos todos. ¿Qué te parece si yo te digo que las personas que han leído La República pueden votar? ¿Cuáles de ustedes pueden votar? Nadie puede votar. La República. Que quieren ir a la República pueden votar en la otra. Si lo terminaste, claro que sí. Acabo de diluir a una persona. El problema del comentario debería ser algunas personas las que puedan votar, es que esa persona que lo dice siempre cree que ella debería votar. Y que esa persona tiene las condiciones para votar.
porque ella sí tiene el intelecto para votar, que no lo tienen los otros. Y cuando pueda aparecer otra persona que tenga 1% más, por ahí tiene un criterio distinto. Y por ahí cree que es otra cosa lo que necesitas para que esa persona vote. Te puedo decir, pero solo la gente que sabe de geopolítica exterior debería votar. Oye, yo solo sé de Bolivia, no. Tienes que compararla con otros países. Y ahí se pone complicado. Además que generalmente el que tiene más estudios es el que más dinero tiene. No va al revés. Es muy raro que vaya al revés. Hablo de general. No estoy diciendo que sea que no tiene derecho a votar. Estoy diciendo que los criterios pueden ser distintos. Es como en el fujidorismo, por ejemplo, en Perú, cuando entró ese presidente. Entró ese presidente, por ejemplo, él hizo lo de la esterilización o de las mujeres indígenas, porque él pensaba que eso era correcto, digamos, pero hicieron un documental donde varias mujeres cuentan, digamos, indígenas, de cómo fueron, o sea, en contra de su voluntad, ni siquiera les preguntaron, muchas quedaron incapacitadas, que no podían caminar, digamos, en silla de ruedas porque fueron forzadas, muchas no entendían de qué le estaban hablando, entonces eso igual da como ejemplo, digamos, de nosotros, según pensamos lo que es mejor, pero esas personas no. Y por eso Fujimori está como uno de los grandes dictadores de América Latina. Y entró su hija a Perú como presidenta. Sí, entró su hija. América tiene memoria corta. Sucedió algo parecido para la represión